cordial saludo al foro, un cordial saludo al jurado. Mi nombre es Daniel Felipe Velandia Gaitán y esta noche, en representación del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia, tengo el placer de hablar ante ustedes del paso de las furias a las Euménides. Verán ustedes, en la antigua Grecia, el deseo de vengar la sangre derramada virtiendo más sangre sobre la tierra tenía sus propias deidades, las erinias, furias para los romanos. Estas erinias eran seres horrorosos, envueltos en un hálito sangriento y de locura, devastadoras de todo aquello por donde pasaban. En una escena muy famosa de la tragedia griega, las erinias persiguen a un hombre, Orestes, quien ha matado a su madre en una compleja trama de asesinatos intrafamiliares. Orestes se resguarda en el templo de Atenea en la ciudad de Atenas, y allí la diosa lo protege, poniéndolo a disposición del pueblo de Atenas para que sea este quien juzgue si debe o no ser castigado por el crimen de su madre. Orestes finalmente es absuelto, y las erinias se sienten traicionadas, como si les hubieran quitado algo que les es propio. En este momento, prestas a vengar la humillación sufrida mediante la comisión de actos violentos, la diosa Atenea las somete y al mismo tiempo las convence de aceptar el sistema que ella ha instaurado. Esta transformación es tan esencial a las erinias que se convierten en las Euménides, seres bellos y benevolentes, protectoras de la paz del pueblo de Atenas. Esta transformación es lo que pretende hacer Colombia en este momento histórico. Pero aquello que los griegos dramatizaron como un instante, sabemos nosotros que es en realidad un proceso, con engranajes en movimiento. Uno de estos engranajes de nuestro sistema nuevo de justicia transicional es la competencia prevalente, preferente y exclusiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. De ella dimana la facultad de la Jurisdicción Especial para la Paz de revisar sentencias con efectos de cosa juzgada de otras jurisdicciones nacionales, entre ellas la Jurisdicción Especial Indígena. Esto trae consigo ciertos riesgos tanto para el proceso de paz como para derechos de los pueblos indígenas. Para dibujarlos, en primer lugar, será necesario hacer un barrido de ciertas instituciones de la teoría general del proceso para luego, segundo, con estos elementos hacer una construcción clara y precisa de cuáles son los riesgos para finalmente hacer una propuesta para evitar su concreción. Así las cosas. Primero, en tratando de doctrina procesal y pretendiendo con ella estudiar y afectar positivamente la realidad de los pueblos indígenas colombianos, se hace necesario poner en un primer plano el papel que juegan la cultura y la ideología en el proceso. Un primer lugar en el que podemos observar esta relación entre proceso y cultura es en la verdad. Podemos discutir si la verdad constituye o no un fin del proceso en sí misma. Pero de la mano de Tarufo podemos concluir razonablemente que la verdad siempre será un fin del proceso, aunque sea secundario. Esto, pues si una sentencia pretende tener un efecto transformador sobre una sociedad, deberá ser una sentencia legítima, y para ello deberá ser una sentencia tomada en base de hechos reales, con base en hechos reales o que se presenten como verdaderos. Y es aquí donde entra a jugar la cultura. Nuestro entorno y la forma en la que nos comunicamos son determinantes en la forma en la que buscamos, construimos y presentamos nuestras verdades. Otra institución que merece estudio de la teoría general del proceso es la cosa juzgada. En general, la cosa juzgada consiste en la prohibición de presentar nuevas acciones con base en causas que ya han sido juzgadas por la Administración de Justicia. Pero, atendiendo al contexto de los pueblos indígenas colombianos, se hace necesario hacer otras dos acotaciones. La primera de ellas es que la cosa juzgada es un mecanismo de reproducción del derecho y declaración de vigencia del mismo. Si recordamos que para todas las sociedades su derecho es esencial a su cultura, y esto no es menos cierto para los pueblos indígenas colombianos, tenemos que concluir necesariamente que los efectos de cosa juzgada son un mecanismo de reproducción cultural. Esto cobra mayor importancia si recordamos que desde la llegada del hombre blanco a este continente hace 500 años, los pueblos indígenas se han visto enfrentados a un escenario que amenaza con su extinción física y cultural. Un segundo comentario que hay que hacer sobre la cosa juzgada, sobre el particular, es que, como bien decía el maestro de Vicechandía, la cosa juzgada es una declaración de fuerza del Estado. Mutatis mutandi, la cosa juzgada de la justicia indígena colombiana es una declaración de fuerza de los pueblos indígenas. Y esto es importante si recordamos que nos encontramos en un escenario de conflicto armado que al día de hoy sigue vivo.
Habiendo hecho este barrido de estas instituciones de la teoría general del proceso, podemos ahora pasar a construir cuáles son los riesgos representados por la facultad de revisión de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. El primero de estos riesgos es que la pérdida de efectos de cosa juzgada de la justicia indígena trae consigo un desmedro en la autoridad de los pueblos indígenas sobre su territorio, y esto a su vez implica una pérdida de herramientas legales y legítimas de defensa de los pueblos indígenas en un escenario de conflicto armado que sigue vivo y amenaza su existencia física. El segundo de los riesgos que hemos de mencionar es que la pérdida de efectos de cosa juzgada implica una posible pérdida de escenarios de reproducción cultural y de enseñanza de valores consagrados en los derechos propios de los pueblos indígenas. A esta enseñanza y a esta reproducción cultural tienen derecho los pueblos indígenas colombianos en tanto que son esenciales para su subsistencia. El tercero de los riesgos se entiende si recordamos que la Jurisdicción Especial Indígena se constituye como garantía de, entre otros derechos, la verdad para los pueblos indígenas. Y esto lo hace, pues permite la autonomía necesaria a estos pueblos para buscar, construir y transmitir sus verdades de forma que sea coherente con sus creencias. Ya claros los riesgos, podemos entonces pasar a hacer una propuesta para evitar su concreción. Esta propuesta consiste en una interpretación sistemática e intercultural de nuestro ordenamiento jurídico. Es intercultural porque no solo se trata del reconocimiento del pluralismo y la diversidad jurídica de nuestra nación, sino que además se trata de un esfuerzo por proponer puentes de diálogo en el marco de esta diversidad. Esto trae consigo, es sistemática además porque no se trata de la interpretación y aplicación de normas en un vacío, sino que se trata de la aplicación de normas a la luz del sistema jurídico en su conjunto, recordando que el derecho propio de los pueblos indígenas hace parte de este sistema jurídico. Esto trae consigo ciertas implicaciones. La primera de ellas, para la Jurisdicción Especial para la Paz, será tan obligatorio el derecho de la sociedad mayoritaria como el derecho propio de los pueblos indígenas en los casos en los que es naturalmente aplicable. De esto se sigue que será necesaria una activa participación de los pueblos indígenas, tanto desde sus autoridades como desde sus comunidades, en las diligencias de juzgamiento, para que sea este pueblo que diga cuál es su derecho, y en el trámite probatorio, para que el pueblo participe en la construcción conjunta de la verdad. Finalmente, también se hace necesaria una ejecución conjunta de estas sentencias. Esto para evitar el desmedro de la autoridad de los pueblos indígenas sobre su territorio y, por el contrario, fortalecer su autoridad sobre el mismo. Así las cosas, podemos concluir con seguridad que una interpretación sistemática e intercultural de nuestro sistema jurídico conjura los riesgos representados por la facultad de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. No siendo más, solo queda preguntarnos si habrá cesado ya la larga noche de los 500 años o si por el contrario nos veremos envueltos por el hálito sangriento una vez más de las eriñas. Mil gracias.